El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Este ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. Está dentro de ti. Ríos, montañas, ciudades, villas, todos son humanos, y cuando entres en sus vientres, caminas en cielos y tierras, así como en tu propio vientre, tú llevas tu cielo y tierra, y todo lo que observas, aunque aparente estar fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es nada más que una sombra. Blake, Jerusalén. El mundo interno era tan real para Blake como la tierra externa de la vida de vigilia. Él veía a sus sueños y visiones como las realidades de las formas de la naturaleza. Blake reducía todo al fundamento de su propia conciencia. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:21. El verdadero hombre, el hombre imaginativo, ha invertido el mundo externo con todas sus propiedades. La aparente realidad del mundo externo, que es tan difícil disolver, es solamente la prueba de la realidad absoluta del mundo interno de su propia imaginación. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Mi Padre y yo somos uno. El mundo que es descrito por observación es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el hombre descubre que su mundo es su propia actividad mental hecha visible, que ningún hombre puede venir a él a menos que él lo traiga, y que no hay nadie a quien cambiar excepto a él mismo, su primer impulso es remodelar el mundo en la imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna fácilmente. En ese momento, cuando él deja de ajustarse a la disciplina externa, él debe imponerse a sí mismo una disciplina mucho más rigurosa, la autodisciplina de la cual depende la realización de su ideal. La imaginación no es completamente ilimitada y libre para moverse a voluntad sin ninguna regla que la contenga. De hecho, la verdad es todo lo contrario. La imaginación viaja de acuerdo al hábito. La imaginación tiene elección, pero elige de acuerdo al hábito. Despierto o dormido, la imaginación del hombre está restringida a seguir ciertos patrones definidos. El hombre debe cambiar esta paralizadora influencia del hábito. Si no lo cambia, sus sueños se desvanecerán bajo la parálisis de la costumbre. La imaginación, que es Cristo en el hombre, no está sujeta a la necesidad de producir solo aquello que es perfecto y bueno. Ejercita su absoluta libertad de la necesidad al otorgar al ser físico externo el libre albedrío de entre seguir el bien o el mal, el orden o el desorden. Escojan hoy a quien han de servir. Pero después que la decisión ha sido hecha y aceptada, forma la conciencia habitual del individuo. Entonces la imaginación manifiesta su infinito poder y sabiduría al moldear el sensorial mundo externo de las apariencias, en la imagen del habla interna habitual y las acciones del individuo. Para realizar su ideal, el hombre primero debe cambiar el patrón que su imaginación ha estado siguiendo. El pensamiento habitual es el indicativo del carácter. La manera de cambiar el mundo externo es hacer que la acción y conversación interna se igualen con la conversación externa y las acciones del deseo cumplido. Nuestros ideales están esperando a ser encarnados, pero a menos que nosotros mismos igualemos nuestras acciones y conversaciones internas a las acciones y conversaciones del deseo cumplido, serán incapaces de nacer. La conversación interna y la acción son los canales de acción de Dios.
Él no puede responder a nuestras plegarias, a menos que estos caminos sean ofrecidos. El comportamiento externo del hombre es mecánico. Está sujeto a la compulsión aplicada a él por el comportamiento del ser interno, y los viejos hábitos del ser interno se mantendrán hasta que sean reemplazados por nuevos hábitos. Es una propiedad particular del segundo hombre u hombre interno, que él le da al ser externo algo similar a su propia realidad del ser. Cualquier cambio en el comportamiento del ser interno resultará en sus correspondientes cambios externos. El místico llama a un cambio de conciencia muerte. Por muerte se refiere no a la destrucción de la imaginación y el estado con el que estaba fusionada, sino a la disolución de su unión. Fusión es unión más que unidad. Por tanto, las condiciones a las que esa unión dio vida desaparecen. Yo muero diariamente, dijo Pablo a los Corintios. Blake dijo a su amigo Robinson, no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede pasar en la vida, pero la mayoría de la gente muere tan tarde y toman un tiempo despiadado en morir. Dios sabe, sus vecinos nunca los ven resucitar de entre los muertos. Para el hombre externo de los sentidos, que no sabe nada del hombre interno del ser, esto es un simple disparate. Pero Blake lo dejó bien en claro cuando escribió esto un año antes de morir. William Blake, uno que disfrutaba muchísimo estar en buena compañía. Nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y ha muerto varias veces desde entonces. Cuando el hombre tiene el sentido de Cristo como su imaginación, él ve por qué Cristo debe morir y resucitar nuevamente de entre los muertos para salvar al hombre. Por qué él debe separar su imaginación de su estado presente y unirla a un concepto más alto de sí mismo, si quiere elevarse más allá de sus presentes limitaciones y por lo tanto salvarse a sí mismo. Aquí tienen una historia encantadora de una muerte mística que fue atestiguada por un vecino. La semana pasada, escribe la que resucitó de entre los muertos, una amiga me ofreció su casa en las montañas para las fiestas de Navidad, ya que ella pensaba irse al este. Me dijo que me confirmaría esta semana. Tuvimos una agradable conversación y le mencioné sobre usted y sus enseñanzas en conexión con una discusión sobre el experimento con el tiempo de Dunn, sobre el cual ella estaba leyendo. Su carta llegó el lunes. Al recogerla tuve una repentina sensación de depresión. No obstante, cuando la leí, ella decía que podría tener la casa y me dijo dónde encontrar las llaves. En lugar de sentirme contenta, me sentí más deprimida, tanto que pensé que debía haber algo entre líneas que estaba percibiendo intuitivamente. Saqué la carta del sobre y leí la primera hoja completa, y al pasar a la segunda hoja, noté que ella había escrito una nota detrás de la primera hoja. Consistía en una descripción extremadamente directa y severa de una característica de mi personalidad no muy agradable, con la cual he luchado durante años por superarla, y en los últimos 2 años yo pensé que ya la había superado. Pero aquí estaba otra vez, descrita con exactitud clínica. Estaba asombrada y desolada. Me dije a mí misma, ¿qué me está queriendo decir esta carta? Primero, me invito a usar su casa, ya que me he estado viendo a mí misma en una hermosa casa durante las fiestas. Segundo, nada viene a mí a menos que yo lo traiga. Y tercero, he estado escuchando solamente buenas noticias. Entonces, la conclusión obvia es que algo en mí corresponde a esta carta, y no importa lo que parezca, son buenas noticias. Releí la carta, y cuando lo hice, me pregunté, ¿qué hay aquí que yo deba ver? Y luego lo vi. Comenzaba así: después de nuestra conversación de la semana pasada, siento que puedo decirte que, y el resto de la página estaba salpicada con era y estaba, como pasas en un pastel de semillas. Un gran sentimiento de euforia me invadió.
Estaba todo en el pasado. Lo que había trabajado tanto por corregir ya estaba hecho. De repente me di cuenta que mi amiga era un testigo de mi resurrección. Di vueltas alrededor del estudio cantando: está todo en el pasado, está hecho, gracias, está hecho. Puse toda mi gratitud en una gran bola de luz y la disparé derecho hacia usted. Y si vio el flash de un relámpago el lunes por la noche, poco después de las 6 de su horario, era esto. Ahora, en vez de escribir una educada carta, porque es lo correcto que se debe hacer, puedo escribirle un sincero agradecimiento por haber sido franca y agradecerle por prestarme la casa. Muchas gracias por sus enseñanzas, que han hecho de mi amada imaginación mi verdadero Salvador. Y ahora, si cualquier hombre le dice a ella: mira, aquí está Cristo o está allí, ella no le creerá, porque ella sabe que el reino de los cielos está dentro de ella, y que ella misma debe asumir completa responsabilidad por la encarnación de su ideal, y que nada más que la muerte y la resurrección le llevarán hacia su ideal. Ella ha encontrado su Salvador, su amada imaginación, por siempre expandiéndose en el seno de Dios. Hay solo una realidad, y ese es Cristo, la imaginación humana, la herencia y logro final de toda la humanidad. Para que nosotros, hablando la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:14. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Lleven la carga los unos a los otros. Neville, 17 de marzo de 1969. La Biblia es el libro más práctico del mundo. En ella se nos dice que aquel llamado Simón cargó la cruz detrás de Jesús. La palabra Simón significa oír con entendimiento y consentimiento a lo que se escuchó. Y Jesús es tu propia maravillosa imaginación humana. El Evangelio cuenta lo que sucede en el alma de Jesús. Los eventos registrados allí son vistos y oídos por nadie más excepto por Él. Mediante estas experiencias adquiere la certeza de que no es solo el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Pero cuando cuente su historia, muy pocos lo aceptarán, ya que su experiencia de las Escrituras difiere mucho de la interpretación de los sacerdotes y rabinos. Simón, sin embargo, entiende lo que oye y, consintiendo en ello, lleva la cruz detrás de Jesús. Se nos dice: llevad los unos la carga de los otros, y así cumplid la ley de Cristo. Ahora bien, la ley de Cristo se describe en el Sermón del Monte. Esta es una ley psicológica, como nos dice Cristo en el 5º capítulo de Mateo, diciendo: oísteis lo que se dijo en la antigüedad, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire con lujuria a una mujer ya ha cometido el acto con ella en su corazón. Las palabras corazón y alma
son sinónimos en las Escrituras. Se nos dice en el capítulo 4 de los Salmos: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. ¿Acaso no se nos está diciendo que cometamos el acto con nosotros mismos? Y en esa comunión meditativa no se nos dice que el acto es cometido. Yo os digo, la ley de Cristo es imaginal, y vosotros lleváis su carga, porque en cuanto lo hacemos a uno de estos más pequeños, también le hacemos a él. Pablo, viendo el significado de Cristo, dijo: desde ahora en adelante no considero a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Pablo se dio cuenta de que Cristo era el modelo de salvación enterrado en cada niño nacido de mujer, y no buscaba a un Cristo pequeño, sino al Cristo cósmico universal enterrado en todos. Solo hay un Cristo, así que cuando imaginas, estás imaginando a Cristo. Ahora bien, el que oye y cree esto se llama Simón. Es él quien sale y lleva la cruz, levantando la carga de la espalda del ser que está cargando toda la cruz, porque cada ser humano es una cruz, que colectivamente forma la cruz que el Cristo cósmico lleva. Cuando uno oye la historia y la cree, sale a levantar el peso de cada cruz. Si ves a alguien luchar para pagar el alquiler o comprar comida porque está arruinado económicamente, Simón levanta su cruz al ver al hombre con un empleo lucrativo. Lo hace porque sabe que lo está haciendo solo a sí mismo, ya que no puede haber otro. Como un acto psicológico, representa al otro para sí mismo, como le gustaría ver a ese otro, y en la medida en que esté autoconvencido de que lo que imaginó es verdad, entonces eso se hará realidad. Simón no mueve una cruz de un pequeño punto en el espacio a otro. Va por la vida siguiendo a Cristo, mientras lleva la cruz y levanta el peso de la humanidad. Muchos hombres viven persiguiendo la bola 8, porque nadie nunca pensó que podrían ser otra cosa que lo que parecen ser. Afortunadamente, tuve una madre que, a mi tierna edad, me persuadió de que yo era su favorito. Ella diría: harás que mamá se sienta muy orgullosa de ti, ¿verdad? Y naturalmente dije: sí, madre. Yo llevaba largos rizos blancos en ese tiempo, y ella me rizaba el cabello. Pasaba su dedo por mi rizo, me besaba y me dejaba ir. Luego llamaba al siguiente hijo para decirle lo mismo, y también rizarle el cabello. Mi madre nos contó la misma historia a cada uno de nosotros. Fue solo después de que todos llegamos a la edad adulta cuando descubrimos lo que nuestra madre había hecho. Ella había logrado su propósito. Ella no esperaba que nosotros hiciésemos una fortuna, sino que fuésemos alguien de quien ella estaría orgullosa. Y en nuestras propias esferas separadas, todos tuvimos éxito a sus ojos. Muchos hombres son un fracaso hoy en día, porque nadie nunca creyó que podría ser de otra manera. Por eso te digo, si crees que solo hay un ser y una sola cruz, levantarás la cruz de un aparente otro, y, como Simón, sigue a tu imaginación hasta su cumplimiento. Todo hijo nacido de mujer es una cruz, animada por Cristo Jesús, así que cuando ayudas con la carga, ya sea de un niño o de alguien con más años, tú te lo estás haciendo a ti mismo. Al llevar las cargas los unos de los otros, cumplimos la ley de Cristo. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si me crees y pones tu creencia en práctica, estás cargando la cruz, pero si estás absorto en tu propio pequeño mundo
y no eres capaz de ver a otro como una proyección de ti mismo, no crees, y entonces no te conviertes en Simón. Solo en la medida en que creáis y obréis, llevaréis la cruz como Simón, el cual entró en el templo en el Espíritu, y buscando al niño lo tomó y lo levantó en sus brazos diciendo: Señor, deja ahora a tu siervo partir en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación de Dios. Llamado un niño pequeño en el libro de Lucas, el poder creativo de Dios es simbolizado como el brazo descubierto de Jehová en el libro de Isaías. En este maravilloso capítulo 53 de Isaías, el profeta habla de la revelación del brazo de Dios como la salvación del mundo, y cuando se cumple la profecía, parece como hubieses sido traicionado. Pero yo te pregunto, ¿qué fue lo que traicionó Judas? Él traicionó el secreto mesiánico de Jesús, indicando el lugar donde se le puede encontrar. Un secreto primero debe ser escuchado antes de que pueda ser contado. Yo he traicionado el secreto mesiánico en mi libro llamado Resurrección, así que he interpretado el papel de Judas. Habiendo experimentado la parte de Jesús, yo he registrado mis experiencias para que cualquiera que venga después de que yo me haya ido de esta esfera, conocerá el secreto. El secreto mesiánico es diferente al que tienen los sacerdocios del mundo. Jesús no es un hombrecito que vino de afuera para salvar a la humanidad. Jesús viene desde dentro, porque Él es un patrón de salvación que se despliega y revela al individuo como el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Conociendo mis escrituras, cuando me sobrevinieron las visiones, busqué y descubrí que encajaban entre sí. He compartido mis experiencias con todos aquellos que las escucharán, y los que las escuchan con comprensión y las acepten se convertirán en Simón, que recoge la cruz y alivia la carga de la espalda del Cristo cósmico. Cuando conoces a alguien que está desempleado y te tomas un momento de imaginarlo con un empleo remunerado, eres Simón. Practica este arte a diario, levanta la cruz y libera a cada uno de lo que parece ser. Esta es la manera de llevar la cruz de otro y así cumplir la ley de Cristo, la cual es toda imaginal. Si escuchas este mensaje con comprensión, saldrás y cumplirás la ley de Cristo. Si no me entiendes, puede que no estés de acuerdo, pero te digo, esta es la historia más increíble que jamás haya sido contada. No es necesario tener una mente brillante para aceptarla. De hecho, cuanto más brillante sea tu mente, tal vez haya menos posibilidades de que este concepto pueda ser creído. Sin embargo, les digo que es verdad. Todos los que lo acepten algún día experimentarán las Escrituras dentro de sí mismos. Porque el Evangelio no es nada más que lo que sucedió dentro del alma de Jesús, que es Jehová, quien es el Señor en ti. Jesús es tu conciencia de ser, tu yo soy. Es Él quien escucha la historia y la acepta o la rechaza. Si piensas en un hombre que vivió hace 2000 años, cuando yo uso la palabra Jesús, entonces no verás a Jesús en todos, porque Jesús es conciencia, profundamente dormida y llevando una tremenda carga mientras duerme. Si aceptas mi historia, Jesús comenzará a despertar a medida que levantes su carga y lleves la cruz detrás de tu imaginación. Simón es capturado primero, y luego la cruz es puesta sobre él como un individuo que oye y entiende y consciente de lo que ha oído. Si de verdad me crees, no dejarás pasar a nadie sin hacer algo para aliviar su carga. Tomando su cruz, lo representarás a él en ti, en tu imaginación, como te gustaría verlo, y en la medida en que estés convencido de ti mismo, él se convertirá en eso.
aunque nunca sepa lo que hiciste. Sucederán cosas en su mundo y él llegará a convertirse en lo que lo concebiste ser, sin saber quién lo hizo. ¿Pero quién lo hizo? Cristo, porque solo hay Cristo en el mundo. Puedes no tomar crédito en el hacerlo, porque solo te lo estás haciendo a ti mismo. Como estás representando a otro dentro de ti mismo, como te gustaría verlo, estás levantando su carga y cumpliendo la ley de Dios. Y cuando tu tiempo se cumple, entrarás al templo y encontrarás la señal del nacimiento de tu poder creador como un niño envuelto en pañales. Después, el brazo de Dios, quien creó todo, se desvela en ti y desde ese día cada cosa que imagines sucederá. No importa lo que sea. Les pido que se detengan en este pensamiento y sigan el patrón de Simón. Levanta la carga de alguien hoy y tal vez mañana podrás hacerlo con 2. No dejes que otro se quede cargando su carga, porque no hay otro. Levanta su carga de ti mismo y sigue a Jesucristo, tu propia maravillosa imaginación humana. El sueño de la vida comienza con la llamada de Abraham y llega a su clímax y cumplimiento en Jesucristo. Todo el mundo debe y quiere experimentar ese clímax. Entonces bajará el telón y dejarás esta esfera para unirte a la hermandad celestial que contempla este mundo de muerte diciendo: lo que parece ser es, a aquellos a quienes parece ser. Toma esta pequeña declaración: lo que parece ser es para aquellos a quienes parece ser. Tú puedes asumir cualquier estado y convéncete de que es así, y así será. Los tormentos, la desesperación y la muerte eterna también parecerán ser. Pero la misericordia divina va más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús, porque al final hay un solo cuerpo, un solo Señor, y tú eres ese Señor Jesucristo. Llevarás ese cuerpo resucitado como si fuera tuyo, y serás el único espíritu que lo habita. Y sabrás que eres ese único espíritu que es el Señor de todos. Hoy no eres consciente de tu verdadera identidad, pero Pablo lo hizo muy, muy claro en su segunda carta a los Corintios, cuando dice: si hemos sido unidos con Cristo en una muerte como la suya, ciertamente estaremos unidos con Él en una resurrección como la suya. ¿Ves la diferencia de tiempos verbales? Ya hemos muerto con Cristo y viviremos con Él cuando el modelo de salvación de Dios irrumpa y el Evangelio se desarrolle dentro de nosotros individualmente. Ahora, cada vez que cuento mi historia, siempre hay quienes, conociéndome por mi origen físico, no me conocen por razón de mi nacimiento espiritual. Al ver solo al hombre de afuera llamado Neville, se juzga por las apariencias y afirman que estoy blasfemando al hacer estas audaces afirmaciones. Pero unos pocos me creerán y se convertirán en Simón, levantando la carga y transformando las vidas de aquellos con los que se encuentren, no importa lo que parezca ser. Si quieres más dinero, mejor salud o el estado del matrimonio, Simón simplemente escucha tu deseo como concedido, luego sigue su camino, creyendo que lo que ha oído es ahora un hecho físico que te confrontará en un futuro cercano. Él nunca busca tu agradecimiento, pero sabe que tu deseo debe hacerse realidad, porque Él ha levantado tu carga sobre su hombro y cree en su propio ser humano maravilloso de imaginación. Cuando escuchas y crees en el modelo de salvación de Dios, estás creyendo en Jesús. Todo el mundo contiene ese patrón, por lo tanto, todo el mundo es Jesús. No dejes a nadie angustiado, no des de tu bolsillo, pero concédeles todos los deseos de su corazón en tu imaginación. Podrías dar dinero desde ahora hasta el final de los tiempos, y no darías de ti mismo. Solo cuando imaginas para otro, eres tú quien se entrega verdaderamente.
y como tú crees en la realidad de lo que has imaginado, estás levantando la carga que eres llamado a cargar, cumpliendo así la ley de Dios. Cuando sientas la alegría de haberlo hecho, no esperes que el teléfono suene, simplemente sigue tu camino y quita la carga de otro, y luego de otro. Un amigo artista me habló recientemente de un trabajo que había hecho para un amigo, pero no había sido pagado de acuerdo con lo que había sido hablado verbalmente. Después de nuestra conversación, escuché a mi amigo decirme que la deuda fue pagada. Eso fue todo lo que hice. Anoche me dije que, aparentemente, saliendo de la nada, el amigo llegó a su casa y le dio un cheque por la cantidad total acordada. Ahora le diré que su cheque será multiplicado una y otra vez, porque hay muchos artistas que necesitan de su talento para mejorar el de ellos. No digas que algo no se puede hacer, porque en el momento en que lo haces, te estás poniendo un límite a ti mismo. Y no limites a tu amigo debido a su trasfondo económico, social o intelectual. Esa es una pesada cruz para que la lleve. Más bien, levanta su cruz y déjalo libre. Vivimos en un mundo de horrores, pero como dijo Blake, no te intimides por los horrores del mundo. Todo está ordenado y correcto y debe cumplir con su destino para alcanzar la perfección. Sigue este patrón y alcanzarás desde tu propio ego una visión más profunda de las bellezas eternas de la realidad. También recibirás una liberación aún más profunda de todo lo que ahora parece tan triste y terrible. Cuando conozcas esta verdad, quitarás la carga de todos aquellos a los que conocerás, porque sabrás que cualquiera que sea el pigmento de su piel, la lengua en la que habla, su creencia o nacionalidad, tú y él son uno, porque Dios es uno. El gran Shema de la confesión hebrea de fe. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Tomará un nuevo significado. Si Dios es uno, no puede haber otro. Así que al final, tú y yo seremos el mismo Padre del mismo Hijo. He sido enviado para transmitir que solo uno pensó al mundo. Lo he enseñado a través de la palabra que he hablado y la registré en mi libro, Resurrección, que el verdadero Hijo de Dios es David. Ahora he completado el trabajo que me enviaron a hacer. Los sacerdotes no conocen el misterio. Son hombres sin visión, leyendo un libro que no entienden. Para mi madre, un sacerdote era un hombre sabio que no podía ser contradicho. Nunca discutí con mi madre sobre eso, pero yo sabía que ella estaba equivocada. De niño, tuve visiones y sabía que los sacerdotes no sabían de lo que estaban hablando, pero mi madre no podía entender cómo su pequeño niño, aún sin educación, podía desafiar a los que ella consideraba sabios, porque sabían hablar latín y leer griego. Pero yo sabía que su conocimiento provenía de sus estudios, mientras que mi sabiduría vino de la visión. Habiendo madurado, he sido llamado y enviado para revelar al verdadero Hijo de Dios que unifica a la humanidad. Todos sabremos que un hijo va a ser nuestro propio hijo, porque Él se revelará a cada uno de nosotros como Dios Padre. Jesucristo en ti es el Dios Padre, y David en ti es su Hijo. Llegará el día en que David despertará en vosotros, resucitará en vosotros, y te llamará Padre, dándote una certeza que no podrás negar. Tal vez, por lo que has escuchado esta noche, puedes cambiar tu creencia, pero nunca conocerás la certeza de la paternidad hasta que veas a David como tu hijo. Y cuando todos vean a David como su hijo, ¿no somos nosotros acaso el único padre? Esta noche te insto a que hagas el papel de Simón. Si lo haces, no serás negligente por ayudarte a ti mismo, pues como se nos cuenta en la historia de Job, mientras oraba por sus amigos, su propio cautiverio fue levantado. Estando encerrado en su propio deseo de liberarse
de su condición física, social y problemas económicos, Job se olvidó de sí mismo y oró por sus amigos, y al hacerlo, todo lo que había perdido le fue devuelto al 100%. Cuando ores por tus amigos, descubrirás que tu propio cautiverio ha sido levantado. Tu cruz se hace cada vez más ligera hasta que finalmente eres la luz misma. Así que tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No pidas agradecimiento o ganancia financiera al hacerlo. Solo conoce el gozo de levantar la cruz, porque está siendo levantada de tus propios hombros. Cuando escucho que las necesidades de un hombre han sido previstas y se ha convencido a sí mismo, es verdad, y eso se vuelve verdad. Nunca le digo lo que hice. Simplemente me deleito en la alegría y satisfacción de ver cumplirse esta ley de Cristo. Nunca falla cuando poner en práctica. Cree en la realidad de tus propios actos imaginarios, porque la fe es lealtad a la realidad invisible. Ten fe en tu acto imaginario. Aunque invisible por el mundo exterior como un hecho externo, tu lealtad a su invisible realidad hará que lo invisible sea visto por el mundo. Este es el lado práctico de esta noche. Tú y yo podemos levantar la cruz de nuestros propios hombros, porque al levantar tu cruz estoy levantando la mía, y en cierto modo sé que la carga se ha quitado de mí. Todos los que conoces son tú mismo hecho visible, porque no hay nada más que tú mismo en el mundo. Mientras lees estos pasajes que he citado esta noche, ponlos todos juntos y tendrás un hermoso mosaico. Recuerda, lo que haces con uno de estos más pequeños, a mí me lo has hecho, a mí, al que el mundo está buscando. Puede que me veas como un hombrecillo insignificante, pero yo soy Cristo, el Señor Dios Jehová. Levanta mi carga incluso para el más insignificante otro, y sigue tu camino. Puede que no reconozcas tu cosecha, ya que tal vez no te acuerdes del favor que le concediste a otro hace muchos años. Verlo saludable y financieramente seguro. Y tal vez hasta él tenga olvidado que alguna vez pidió tu ayuda. Pero ¿qué importa? La carga ha sido quitada. Ve hacia adelante y haz el papel de Simón. Y el día que menos te lo esperes, te encontrarás al símbolo de tu poder creativo como un niño envuelto en pañales. Y entonces se cumplirá el capítulo 53 de Isaías, como tu brazo de Dios es revelado. Cuando las escrituras se desarrollen dentro de ti, conocerás una emoción que es más allá del éxtasis. Entonces ya no verás las escrituras como historia secular. Sabrás por experiencia que la historia es sobrenatural y no tiene nada que ver con la historia tal como la entendemos. Los eventos de los que hablan los apóstoles no tuvieron lugar en la tierra, sino en el alma del hombre mientras camina por la tierra. He compartido contigo lo que sucedió en mi alma, con la esperanza de que encontraré algunos que me creerán hasta el punto de poner mis palabras en práctica. Me he revelado a los que creen, y ahora ellos comienzan a desvelarse. Mientras que los rabinos y los sacerdotes que me ven como un impostor permanecen velados. Incluso al día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está en sus mentes. Rezo por todos ellos, porque están cegados a la verdad por su negativa a aceptar cualquier cambio en su creencia fija. He venido a hacer una cosa, a dejarle claro al mundo entero quién es el verdadero Hijo de Dios que unificará al mundo. Jesucristo es Dios Padre y su Hijo es David. Cuando David te llame Padre, sabrás que eres Jesucristo, el Señor. Si yo soy Dios Padre, ¿quién es mi hijo? David. Te digo, David no es un ser físico, es en espíritu que te llamará Padre, y la Escritura será cumplida. Todos serán llamados Padre por el único ser que es David, y si a ti te llama Padre y a mí me llama Padre,
¿No somos el mismo ser? ¿No somos el único Dios y Padre de todos? Te digo que, sin pérdida de tu identidad individual, sabrás que tú y yo somos uno. Ahora entremos en el silencio. Bienvenidos a Neville Goddard Hispanoamérica. Hola a todos, soy Marcos Sanz, el creador de este canal, y les doy la bienvenida a las enseñanzas de Neville Goddard. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos sobre las poderosas enseñanzas de Neville. En el video de hoy vamos a explorar una de las conferencias más profundas y reveladoras de Neville Goddard, titulada La Palabra de Dios. En esta conferencia, Neville nos guía a través de una comprensión más profunda del poder de nuestra palabra y cómo éstas pueden transformar nuestra realidad. Antes quiero aclarar que cuando hablamos de la palabra no nos referimos a los sonidos que salen de nuestra boca. La palabra es nuestra capacidad de imaginar, es lo que impulsa el sonido, lo que nuestro yo interior dibuja en el espacio de la mente. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era nuestra imaginación, y nuestra imaginación estaba con Dios, y nuestra imaginación era Dios. Neville Goddard nos enseña que la palabra de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta poderosa que todos podemos usar para crear nuestra vida ideal. En esta conferencia, Neville explica cómo nuestros pensamientos son semillas que, cuando se plantan en la mente subconsciente, florecen en nuestra realidad externa. En este video vamos a explorar el significado de la palabra de Dios según Neville Goddard, entender cómo nuestras palabras y pensamientos afectan nuestra vida diaria, aprender técnicas prácticas para usar el poder de la palabra en nuestra vida cotidiana. Así que, si estás listo para descubrir cómo puedes transformar tu vida a través del poder de la palabra, quédate con nosotros y comencemos. Ahora vamos a sumergirnos en la palabra de Dios por Neville Goddard. Prepárate para una experiencia transformadora. La palabra de Dios. Estamos aquí en este mundo con un propósito, cumplir la palabra de Dios, que es las Escrituras. O puedes realizar milagros mientras estás aquí, pero Dios te envió su palabra al mundo diciendo, mi palabra no volverá a mí vacía. Debe cumplir aquello para lo que la propuse y prosperar en la cosa para la cual la envié. Tú eres esa palabra y estás destinado a cumplir las Escrituras. La semana pasada una señora me escribió diciendo, recientemente he tenido dificultad para recordar mis sueños, pero este fue el más difícil que he encontrado. Sabía que tenía que salir a contártelo, pero parecía una profundidad interminable de oscuridad absoluta de la cual vine. Aferrándome a la imagen de memoria de lo que había experimentado, sentí como si fuera un buzo que había bajado demasiado profundo y nunca llegaría a la superficie, pero lo hice, y esta es mi experiencia. Me encontré ante las puertas de Jerusalén. Eran puertas de madera enormes con muros altos. Estaba tan emocionada de estar allí, pero mi emoción se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que las puertas estaban cerradas. Luego me encontré en una colina alta, vestida con un cuerpo de luz que irradiaba de mí en todas direcciones.
A lo lejos podía ver toda la tierra con su curvatura y sentí como si estuviera en una especie de nave espacial y proyectara mi luz sobre todo. Sabía que si lo deseaba podría reorganizar todo lo que veía. Sin embargo, también sabía que todo estaba ordenado y como debía estar. Luego comencé esta tremenda lucha por regresar a mi cuerpo terrenal, porque quería compartir lo que había experimentado. En un libro llamado Looking at Modern Painting, hay un capítulo sobre Max Beck, un artista simbólico moderno. En él dijo: desperté y aún seguía soñando, porque era William Blake, esa noble emanación del genio inglés. Pareciendo algún patriarca superterrestre, me saludó amistosamente y me dijo: no te sientas intimidado por los horrores del mundo. Todo está ordenado y correcto, y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Busca este camino y recibirás de tu propia ayuda una percepción más profunda de la belleza eterna de la creación. Y conocerás un alivio creciente de aquello que ahora parece tan triste y terrible. Al igual que William Blake, esta señora sabía que todo está ordenado y perfecto, y como debe ser para que el hombre lo experimente. Ahora permíteme compartir una experiencia propia. Cuando tenía 20 y tantos años, me encontré en presencia de la mujer más hermosa que pudiera percibir, y un horrible y peludo monstruo que se parecía a un simio o a un gorila. El monstruo miró al ser celestial y, hablando con una voz gutural, la llamó madre. Bueno, perdí los estribos, y mientras lo golpeaba, el monstruo comenzó a crecer. Alimentándose de la violencia, me di cuenta de que esta era mi emanación. Era la encarnación de cada pensamiento maligno que había tenido, y de todos mis actos violentos, mientras que la mujer celestial representaba cada acto noble y amable que había cometido. Mirando de uno a otro, me prometí, ya que no había nadie presente con quien pudiera hacer un contrato, que si me tomaba una eternidad, redimiría a este monstruo. Mientras hacía este compromiso, el monstruo comenzó a derretirse ante mis ojos. Y mientras se disolvía, toda mi energía malgastada y mal utilizada que había ido a dar forma a este monstruo, a medida que avanzaba por el camino del tiempo, regresó a mí. Sintiendo como si tuviera un poder infinito, vi a la criatura radiante comenzar a brillar como el sol mientras despertaba. Ahora tomemos estas dos experiencias de las Escrituras. Se nos dice en el capítulo 8 del libro de Marcos que cuando el ojo del ciego fue abierto, dijo: veo a los hombres como árboles caminando. Y en el capítulo 4 del libro de Daniel, el rey, mientras yacía en su cama, tuvo una visión del árbol de la vida. Un árbol que alimentaba al mundo, alojaba a las aves del cielo y daba refugio a los animales. Luego apareció un hombre diciendo: corta el árbol, quita sus ramas, despoja las hojas y esparce sus frutos, pero deja el tocón de las raíces en la tierra, atado con una banda de hierro. El pronombre ahora cambia a: sea regado con el rocío del cielo, haga su morada con las bestias del campo. Cambie su mente de la de un hombre y désele la mente de una bestia. Dejen pasar 7 tiempos sobre él hasta que aprenda que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la creación tanto del ser maravilloso como del monstruoso, yo llevaba el corazón y la mente de la bestia, como todos lo hacemos mientras estamos cubiertos con este cuerpo animal de carne. Yo soy el árbol de la vida que fue talado para convertirse en hombre. Esta señora experimentó el árbol de la vida, ya que daba vida a cada objeto sobre el que miraba. Ella vio que las puertas de Jerusalén estaban cerradas, y vio correctamente, porque solo hay una manera de entrar en la ciudad de Dios, llamada Jerusalén, y es subiendo por el conducto de agua.
En el capítulo 5 de Soxy Samuel se nos dice que David capturó la ciudad de Sión, subiendo por el conducto de agua, que construyó desde el exterior, hacia el interior y hacia arriba al mismo tiempo. Bueno, la única manera de construir desde el exterior, hacia adentro y hacia arriba, al mismo tiempo, es construir en espiral. La ciudad de Dios solo se entra subiendo por la escalera espiral de tu columna vertebral hasta tu cráneo. ¿Alguna vez has visto imágenes del hombre sin su piel, exponiendo todas sus venas, arterias y nervios? Ese es el árbol de la vida, que está enraizado en el cerebro e invertido. Habiendo descendido en la generación, has llevado tu poder allí para generar sexo y animar formas. El día llegará cuando tu poder creativo será resucitado y entrarás en el mundo de la regeneración para crear sin una imagen dividida. Sabiendo que eres el creador de toda la vida, en la resurrección estás por encima de la organización del sexo. ¿Cuántas veces durante la historia del mundo los hombres han hecho violencia a sí mismos tratando de traer este poder? Muchos de los primeros padres de la fe cristiana se castraron con la esperanza de poder producirlo, pero ocurre solo cuando te das la vuelta. En mi propio caso, sentí que me partía en dos de arriba abajo. Luego vi esa luz líquida dorada que había descendido en la generación y supe que era yo mismo. Fusionándome con aquello que contemplaba, subí por el conducto de agua en un movimiento serpentino y entré en Jerusalén, la ciudad del amor, y nadie puede entrar de otra manera. Así que ella lo vio perfectamente. Eso fue una anticipación del poder que le espera. Se nos dice en el libro de Apocalipsis: vi la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Bueno, tu creador es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Tú eres el creador de esta hermosa criatura, creándola a partir de cada acto noble que hayas cometido. Ella es tu emanación, pero tu esposa, hasta que pase el sueño de la muerte. Y tú eres el creador de esta cosa monstruosa, que es invisible hasta el momento en el tiempo en que llegas al umbral, y debes despertar la decisión de redimir tu energía mal utilizada o no. Él es la encarnación de cada cosa poco atractiva y vil que hayas imaginado. Alimentándose de la violencia, susurra en tu oído mañana, mediodía y noche, instándote a violar todo lo que amas. Los pensamientos que crees que están ocultos alimentan a este monstruo y lo hacen más fuerte y más fuerte. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel se nos dice que fueron a sus cámaras diciendo: nadie me ve, y tallaron todas las bestias abominables en las paredes del templo. Muy bien, yo soy el templo del Dios viviente. Yo tallo todos estos pensamientos en el interior diciendo: nadie ve lo que estoy haciendo, pero yo estoy viendo y escuchando mientras lo hago, y no hay otro Dios aparte de mí. Alojado en ti, Dios se puso a sí mismo el vestido de un animal, la mente de un animal y el corazón de un animal cuando el árbol fue talado. El hombre piensa que el árbol de la vida se encontrará en el exterior, pero no está allí. Blake lo dijo tan bellamente en su maravilloso poema, Hijos de la experiencia, la abstracción humana. Los dioses de la tierra y el mar buscaron a través de la naturaleza para encontrar este árbol, pero su búsqueda fue en vano, pues crece uno en el cerebro humano. Hace 15 o 16 años, en una visión, vi a estos hombres maravillosos caminando como corceles. Tal majestad, con cuernos que salían de sus cabezas tan alto que desaparecían en el cielo. Luego vi a un hombre que en ese momento era el tercero en el gobierno de Inglaterra. Una figura muy controvertida, no le gustaba la aristocracia, la riqueza, ni nada que considerara noble.
Intentó nacionalizar toda la industria y en el intento casi rompió a Inglaterra. Este hombre tomó un árbol del exterior y se lo puso en la cabeza. Se paró en la colina más alta, saltó y cayó de plano. Volvió a levantarse, subió la colina, colocó el árbol en su cabeza, saltó y volvió a caer. Estaba tratando de llevar el árbol de la vida en el exterior, tratando de cambiar la estructura del mundo, gastando dinero y no cambiando a sí mismo. Al igual que alguien cubierto de alquitrán ofreciendo ayudarte a limpiar la casa, un hombre con las manos sucias no puede hacer las cosas limpias. No puedes darle a otro lo que no tienes. Como nación, acabamos de enviar millones de dólares a otras naciones, pensando que íbamos a cambiarlas, pero el cambio no viene de esa manera. No hay poder en el exterior. El poder que te levanta para que puedas mover montañas proviene de dentro y no se manifiesta hasta que tu cuerpo espiritual esté dividido. Entonces y solo entonces te darás la vuelta y la energía que descendió en la generación se convertirá en regeneración. Castrarte o firmar el voto de celibato no significa nada. Puedes ser célibe de ahora hasta el fin de los tiempos, pero soñarás con sexo. Terminarás con un pozo de lodo en la mente y condenarás a cada chica y chico encantadores que van al altar en matrimonio y afirmarás que su descendencia es pecado. De toda la tontería en el mundo. Si eso es cierto, entonces ellos, los hijos de un acto pecaminoso, son la encarnación del pecado, ¿no? Te digo, no puedes embotellar esta energía. El sexo es natural cuando tu energía está dirigida hacia abajo, pero un día será dirigida hacia arriba y conocerás un poder creativo mayor que cualquier cosa que puedas imaginar, mientras tu imaginación esté dividida. Créeme cuando te digo, todos deben enfrentar a su monstruo y su ser celestial, porque nadie está desprovisto de pensamientos encantadores. El amor que sentiste por tu madre cuando eras niño, o cuando diste de corazón, estos son los actos que contribuyen a la formación de tu ideal encantador. Cuando murió una amiga mía, Kathleen Norris escribió a su esposo diciendo, «Nunca he conocido a una persona más generosa». Nunca me escribió una carta sin incluir una receta, un poema, un recorte de periódico o un pañuelo. Nunca esperó hasta Navidad para dar con la esperanza de recibir un regalo tan generoso como hacen la mayoría de las personas, sino que dio durante todo el año. Esta señora ha estado alimentando a su ser celestial, y un día ella también enfrentará a su monstruo, al igual que tú lo harás. Porque tú eres el Dios que lo creó y lo que Dios ha hecho, Él puede deshacerlo. Dios no está hecho y por lo tanto no puede ser deshecho. Él es el Creador. Él hace su nueva Jerusalén, su emanación, pero su esposa hasta que pase el sueño de la muerte y también hace su infierno a través del uso equivocado de la energía. Un día dejarás de alimentarlo y te prometerás a ti mismo que lo redimirá, incluso si toma una eternidad. Pero no toma una eternidad. Justo ante tus ojos, Él se hace más pequeño y toda la energía que encarnaba regresa a ti para ser utilizada sabiamente y con amor. Cada vez que uses tu imaginación amorosamente en beneficio de otro, estás construyendo tu nueva Jerusalén. Y un día ella descenderá ataviada como una novia. La estás construyendo a partir de tus pensamientos nobles. Por eso digo, vive de manera que tu mente pueda almacenar un pasado digno de recuerdo, pues la mente cuyos contenidos desaparecen sufre pérdida, aunque tú mismo no puedes perderte, sino que solo a través del fuego despertarás. Así que quiero agradecer a esta señora por compartir su experiencia perfectamente maravillosa conmigo para que pueda compartirla contigo. Ella vio la visión perfecta, la hermosa imagen de Jerusalén.
Pero la ciudad es una novia, una emanación de belleza que regresa a ti para hacerse uno, haciéndote infinitamente mayor debido a esa unión. Habiendo emanado ambas, cuando tu energía malgastada regrese a ti, la llevarás no como dos, sino como una. Entonces, dejando todo, te unirás a tu emanación de belleza para convertirte en un solo ser. De esta manera, serás realzado en belleza, realzado en amor, realzado en sabiduría y poder por razón de tu viaje. Así que no hagas violencia a estos cuerpos tuyos con la esperanza de entrar en Jerusalén. Como dijo Blake, te doy el final de un hilo dorado, solo enróllalo en una bola, te llevará a la puerta del cielo, construida en el muro de Jerusalén. El cuerpo que llevas no es la puerta, es solo la sombra. Debes ir al centro donde reside el rey, porque allí es donde sabes que eres el rey. Entonces todos los pensamientos ciegos y lisiados que te mantuvieron fuera mientras luchabas por encontrar la verdad serán destruidos. El hombre es el árbol de la vida, los he visto caminar. Un día, una amiga mía en San Francisco, que es artista, me estaba esperando en el Palace Hotel. Al entrar por la puerta al vestíbulo de 3 o 4 pisos, ella vio mi cuerpo de 1,80 m, como un corcel con cuernos que se elevaban hasta el cielo, y dibujó una imagen de ellos, incluso con el mismo traje que llevaba. Ahora, la señora cuya visión compartí esta noche, los vio como radiaciones de cada parte de su cuerpo, pero mi amiga artista los vio como cuernos. Ambas vieron aquello que no es de este mundo. Tu objetivo último no es convertirte en millonario o ser famoso, sino cumplir la palabra de Dios. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que debe cumplir aquello que propongo y prosperar en la palabra que tú te cortaste y dejaste solo las raíces. Colocaste bandas alrededor de ti para que crecieras y llegaras al cielo, y las aves vinieran y anidaran. El árbol de la vida no está en algún pequeño jardín de Dios en el exterior. Tú eres ese árbol cuyas energías han descendido en la generación. Un día el poder que tú eres será regenerado, y tu árbol invertido se erguirá y dará el fruto de la vida. Ahora entremos en el silencio.